Gloria a Dios. Entonces, le invito a ponernos de pies, a hacer nuestra declaración el día de hoy. Hemos dicho en ocasiones anteriores, esta declaración es bien pensada, no es cuestión de manipulación. Si nunca la ha hecho antes y siente convicción de no hacerlo, no lo haga. Pero repetimos al unísono, los que están dispuestos, y decimos a la 1, a las 2 y a las 3, en este día rindo mi corazón y mi mente a la obra del Espíritu Santo por el poder de la palabra. Creo que la Biblia es inspirada por Dios y es la declaración viva y eterna de verdad. Voluntariamente y con alegría decido estar de acuerdo con su mensaje para mi vida. Y leemos el versículo que leímos la semana pasada, Hechos 3:19. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Padre, gracias. En esta segunda porción de este mensaje, Dios continúa, Dios mío, a hablarnos y a establecer tu voluntad en nuestras vidas y corazones. El deseo nuestro es alegrarte, complacerte, servirte con integridad, sin reservas, Dios. Ayúdanos a poner de un lado todas aquellas cosas que entorpecen nuestro razonamiento y nuestro discernimiento. Permítanos servirte, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a leer nada más, espero que no me tome más de 3 minutos, algunas de las frases que dije la semana pasada. La convicción es un fruto que da fruto. La revelación de la verdad nos trajo convicción de pecado, justicia y juicio. La obra del Espíritu Santo nos trae el conocimiento de la verdad que causó arrepentimiento profundo. Y este causó un cambio que llamamos conversión. Convicción sin arrepentimiento no es una convicción verdadera. Y arrepentimiento sin conversión no es un arrepentimiento verdadero. Por lo tanto, la convicción es un fruto del Espíritu que da fruto, es parte de la fe. Hebreos 11:11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las convicciones que nosotros tenemos acerca de la verdad han sido plasmadas en nuestro corazón por obra y gracia de Dios, del Espíritu Santo. Santiago nos dice que la fe así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí. Luego dice en el 2:18, alguno te dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin frutos, yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago desafía, dice, tú dices tener fe, tienes que tener obras. Esta es la fe genuina y verdadera. Obras no que salvan, sino obras por causa de nuestra convicción, arrepentimiento y conversión. Hay una convicción divina que ha llegado a nuestros corazones. Esta nos llevó a cambiar nuestra mente, nuestra percepción de Dios, de la vida y de los demás. Nos dio un cambio de dirección a nuestra vida, lo cual nos da un destino diferente, un destino eterno. Llegaremos a la presencia de Dios. ¿Cuántos van a llegar a la presencia de Dios? El cristianismo es un absoluto, no es una posibilidad, no es una esperanza vana, no es una religión más, no es una filosofía de vida conveniente o de vida abundante. Es una vida abundante, pero es más que una filosofía, es una realidad, es una convicción. No es una filosofía de un humanismo caritativo, no hacemos obras de bondad porque nos sentimos bien, hacemos obras de bondad porque el bien está en nosotros, ¿verdad que sí? Jesucristo y Dios están en nosotros. La salvación es una invitación divina que requiere una respuesta humana. La invitación es sin reservas y requiere una respuesta sin reservas. Hacer de Jesús el Señor de tu vida. A eso le llamamos el nuevo nacimiento. No es una experiencia subjetiva, es un acontecimiento real. Y dijimos la semana pasada que si es que usted no puede apuntar en su mente el día y la hora que usted tuvo un encuentro con Dios, posiblemente no lo tuvo. Porque esa experiencia es inolvidable, es innegable, no puede pasar por alto, no puede pasar a un segundo plano, tiene que estar en el centro de la esencia de nuestra vida. Y esto marca la diferencia entre muerte y vida. Estamos vendidos para el Señor porque fuimos comprados a precio de sangre y estamos fuera de venta porque no estamos de remate. Nadie puede pagar lo que pagó Jesús por nuestra vida.
Mencionamos que la crisis del cristianismo hoy en día es una pobre representación de la gracia divina. No es el poder del evangelio lo que está en peligro, lo que está deficiente, sino es la apatía de los beneficiados del poder del evangelio. Amén. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Somos llamados a representar este poder de parte de Dios a todo el género humano. Judíos, griegos, gentiles, a todos. Dios nos ha llamado a no avergonzarnos de este evangelio. Y preguntamos, ¿qué tan comprometido está usted con Jesús y su causa? No con esta iglesia, no con su líder, no con el pastor, con Jesús. Y usted va a hallar que si usted se compromete con Jesús, el compromiso con el pastor y con los líderes va a ser bien fácil. Usted ya está vendido al señorío de Cristo y la agenda de esta iglesia es la agenda del Señor Jesús. ¿Qué tan comprometido? O preguntamos en qué área de su vida usted necesita más compromiso, en el servicio, en la comunión, en el compañerismo, en la oración, en la contribución financiera, en el evangelismo o en dar ánimo a otras personas. Y concluimos que una fe real da por resultado un compromiso integral. Y hicimos una introducción, dijimos que vamos a hablar acerca de la vida de Daniel, así es que Daniel capítulo 6 versículo 1 vamos a leer el día de hoy y de ahí vamos a ver unos puntos y unas cualidades de Daniel, que fue un hombre de convicción, fue un hombre real, de convicciones reales y fue un hombre de compromiso. Daniel capítulo 6, le voy a leer todo este pasaje bíblico que es medio, un poquito extenso, usted puede seguirlo en la pantalla, creo que lo tenemos. Dice la palabra de Dios, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen a todo el reino. Sátrapas quiere decir una especie de supervisor o encargado de una área específica del reino. Supervisor es una de las palabras que más se traduce. Que gobernasen todo el reino y sobre ellos 3 gobernadores. Sobre los 120 sátrapas iba a poner 3 gobernadores, y de los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuere perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. ¿Cuántos han leído este pasaje antes de? Amén. Entonces, vamos a revisar unos cuantos puntos. Primero, vemos que Daniel, siendo cautivo, llevado cautivo a corta edad, sirvió bajo 3 reinos y nunca perdió su influencia en estos reinos. Usualmente cuando un reino es conquistado por otro reino o cuando un rey es detronado y otro viene al poder, aunque sea el sucesor de su padre, por lo general vienen y dicen, quítate tú que ahora voy a poner a los míos. Sin embargo, Daniel era diferente, lo dice la Biblia. Y después de haber pasado por 3 reinos, y estamos hablando del reino medo-persa, que fue el reino
que conquistó a Babilonia. Fue uno de los reinos más grandes de aquella época. El reino más grande de aquella época. Y vemos cómo Daniel continuaba a tener influencia, no solamente con personas importantes, sino con el mismo rey. Y pues fue considerado para ser uno de 3 supervisores, y de estos 3 supervisores de todo el reino, que supervisaban a todo el reino, él era el más sobresaliente. Era el más sobresaliente. Entonces vemos que se levanta una envidia, y no envidia santa, como algunos dicen, yo tengo envidia santa. Si es envidia, no es santa. Se levantaron unos envidiosos, ¿no? Y dijeron, ¿cómo podemos hacerle caer a este? ¿Cómo podemos tenderle trampa si no hallamos ningún defecto en él? Pero se dieron cuenta de algo, que Daniel tenía convicciones tan firmes y tenía unas disciplinas que las cumplía al pie de la letra. Y tenían que ver con la fe, o con su convicción, o con su compromiso con Dios. ¿Okay? Entonces ellos dijeron, no podemos encontrarle falta aparte de esto. Esto está tan comprometido con su fe, con su Dios, que él no va a dejar de hacer esto. Entonces viene y se inventa una trampa y le dicen al rey que firme un edicto que nadie en el reino pueda consultar a ningún hombre ni a ningún Dios por el espacio de 30 días, excepto a ti. Y de por cierto, ahí están insinuando, tú eres hombre y tú eres Dios. El rey era tenido como un ser supremo. Entonces, en otras palabras, apelaron al ego de Darío, ¿verdad? Le dicen, hay personas que consultan a otros dioses menos a ti. Y esto debe parar. El rey se deja engañar y firma este edicto. Llega a los oídos de Daniel y Daniel, como si nada pasara, seguía con su convicción y seguía con su compromiso. ¿Verdad que sí? ¿Qué cree usted que fue el resultado? Lo vamos a ver luego. Pero primero quisiéramos considerar la distinción de Daniel. Daniel 6.1 dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas tenían que dar cuenta. Daniel era uno y era uno que se distinguía, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y a estos gobernadores. O sea, en otras palabras, no había nadie en el reino que tuviera la influencia, que tuviera la estatura, el carácter de Daniel. Era una persona distinta, era diferente. Usted y yo somos llamados a ser diferentes. ¿Sabía usted? Sí. ¿Alguien siente calor aquí? No, sí, no. Déjeme ver si pongo aquí. Sorry, pero los que tienen más de 50 digan amén. No. Bueno, somos llamados a ser diferentes. No me acuerdo si mencioné la semana pasada, creo que mencioné, pero la hermana Lady me afirmó hace 8 años, yo decidí cambiar una disciplina de alimentación. Y la hermana Lady me dice, chévere ser diferente. Ella también tiene una disciplina especial de alimentación. Y eso me hizo sentir bien. Digo, es verdad, es bueno ser diferente. No es bueno confundirse entre el montón. Porque, ¿qué diferencia vamos a hacer si es que somos iguales a los demás? ¿Alguien ha oído la letra de una canción que se llama El Cristiano Camaleón? Una de las líneas dice, yo soy cristiano tipo camaleón que no se distingue en medio del montón. En otras palabras, aquí estoy de un color, me voy a otro lado y me pongo de otro color, me voy a otro lado y soy igualito a los demás, igualito al grupo al que me junto. Pero usted y yo somos llamados a ser diferentes. La palabra iglesia o eclesía quiere decir los convocados, los llamados. Nosotros somos la iglesia, pero vamos a suponer para entender, para ilustrar el sentido de esta palabra, si de todos los que están aquí,
yo digo, vamos a poner un ejemplo, los solteros pasen acá. Ese es un grupo escogido, ese es un grupo convocado, un grupo separado. Esa es la palabra eclesía, los convocados o los sacados. Y la palabra santo también quiere decir separado. Separado y consagrado, separado del mundo y consagrado para Dios. Somos llamados a ser diferentes. He oído más de un testimonio, yo creo que muchos de los que he oído son reales, a lo mejor algunos no, pero hay personas que nos ven a usted y a mí y dicen, veo en ti algo diferente. Dios les revela que somos agentes de su gracia, pero tiene que haber una evidencia en nosotros, una evidencia de carácter, no tanto una evidencia visual o física. No es la manera como nos vestimos, no es la manera como caminamos. Es nuestro carácter, la esencia de nuestro ser la que es distinta. Y somos llamados a ser diferentes para poder marcar la diferencia en esta generación que tanto lo necesita. Y usted y yo tenemos que apreciar ese don de Dios, el don del llamado, el don de la santificación, apreciar el don del Espíritu que nos da la mente de Cristo, que nos ayuda a ir de gloria en gloria, de poder en poder. De nada hubiera servido que Guido Encalada hace 32 años, a los 25 años, se hubiera dado ¿cómo es? Un pañito de agua, un enchape, María sabe, un enchape, ¿verdad? Jesucristo llamaba a esas personas religiosas sepulcros blanqueados. Eran sepulcros llenos de huesos, llenos de muerte, pero los pintaban de blanco y se veía bonito el cementerio. Pero adentro sigue habiendo muerte. Nosotros no somos enchapados, no somos enchapados, no somos sepulcros blanqueados. Hemos sido revestidos de nueva vida y tenemos que reflejar esa nueva vida. Y usted debe sentirse bien, iba a decir orgulloso, pero el orgullo del cristianismo como que no van de la mano. Usted debe sentirse bien de poder representar a Cristo. Y usted debe, escúcheme, usted debe buscar ocasiones en las cuales usted pueda marcar una diferencia. No le estoy diciendo que se vuelva controversial y en cualquier asunto del diario vivir usted venga y diga, no, yo opino que esto debe ser así porque la Biblia dice, no. Sino ser diferente, íntegro, para poder marcar la diferencia. Solamente las personas que son diferentes pueden hacer cambios y pueden ser personas de influencia. Nada se ha escrito en la historia de las personas comunes y corrientes. Solamente eso, que fueron comunes y corrientes. Pero personas que no hicieron historia. Y déjeme decirle que el que dividió la historia, el que dividió el tiempo, Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando llega a nuestra vida también hace historia para que nosotros hagamos historia. Él hizo historia en mi vida. La semana pasada cantamos la letra de una canción, tenía aquí una porción, dice: hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta, solo como yo. El sueño de nuestra vida, la visión, la razón de nuestra existencia debería ser: yo quiero ser más como Jesús. Para eso vivo, para eso me esfuerzo, para eso me santifico, para eso me consagro, para eso dejo ciertas cosas, para eso abrazo otras cosas, para ser cada vez más como Jesús. La distinción de Daniel fue a causa de algo. Y está en el mismo texto. Es la unción de Daniel. La unción de Daniel. El versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y fíjense qué tan evidente era el testimonio de la vida de Daniel y qué tan evidente era la manifestación del Espíritu de Dios, de la gracia divina en la vida de Daniel, que el rey pensó ponerlo sobre el reino. Pensó ponerlo sobre todo el reino. Yo nunca he escuchado en ninguna otra parte de la historia que un rey, aparte de José, ¿no? José dijo que él iba a ser segundo en todo el reino de Egipto.
Después de Faraón, él estaba a cargo. Pero el rey aquí, a uno que había sido cogido como súbdito, viene y pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué? La distinción de Daniel era diferente. Y cuando tú eres diferente, la gente puede ver la diferencia. Aleluya. No gastes energía diciendo, yo soy diferente, yo soy santo, yo soy hijo de Dios. A mí tienes que respetarme. Claro que la persona que es íntegro y que es diferente no tiene que hablar mucho. La gente mismo dice, él es diferente. No sé si le ha pasado a usted, pero estoy seguro que le ha pasado a muchos de ustedes. Están en reuniones de amigos o primos o vecinos o aún de personas de la iglesia, de otra iglesia. ¿Ve? Están hablando ahí y ven que usted viene y ahí viene. No, dice, voy a contar un chiste. No diga ese chiste, ahí está el hermano. Como que si no fuera, como que si fuera, no fuera pecado contar el chiste cuando no está el hermano. Y también la gente dice, en él hay algo diferente, en ella hay algo diferente. Y no tiene que ver con su vestuario, con su peinado, no tiene que ver con su maquillaje. En Daniel había un espíritu diferente. Y a lo mejor usted está pensando y está diciendo, wow, qué privilegio. Yo quisiera tener el espíritu de Daniel. Un espíritu superior al espíritu que tenía Daniel está en nosotros, el espíritu de la promesa. El Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Y si Daniel era distinto, era diferente por causa de la unción, la distinción de Daniel era por causa de la unción en nosotros ahora tiene que movernos a ser diferentes. En otras palabras, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Algunos, escúchenme, no han recibido la abundante gracia del Evangelio porque se les ha presentado una versión distorsionada del Evangelio. Y esto está rampante en estos últimos días en el mundo entero. Y me atrevo a decir esto, hermano, con amor y como dicen por ahí, le hablo con el corazón en la mano. No sé, yo nunca me he sacado el corazón, pero le hablo de corazón. Tenga cuidado de lo que usted escucha en los medios. Tenga cuidado. Porque hay algunos que les gusta llamar la atención y ser famosos. Pero eso es todo lo que hacen. Buscan puntos controversiales, ideas filosóficas para impresionar a la gente porque quieren ser famosos y quieren tener más likes en YouTube y quieren tener más likes en Instagram. Pero están buscando su gloria y no están buscando la gloria de Dios. Tenga cuidado, ejerza discernimiento. Ejerza discernimiento. Las personas reciben una versión distorsionada del Evangelio, una versión de conveniencia. No es la versión propia del Evangelio. Hay dos cosas que el Evangelio garantiza. Garantiza muerte y vida. Y la segunda no se da sin la primera. El Evangelio le garantiza muerte. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, que quiera seguir las buenas nuevas, me dice así mismo, tome su cruz. Jesús dijo, el que quiera buscar, el que quiera guardar su vida, pero el que pierda su vida por causa de mi nombre, la hallará. Y ese es el principio del cristianismo. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo del agua y del espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Está usted viviendo la versión suya de Cristo? ¿O está viviendo una versión 50-50? El mismo de ayer, 25% de ayer con 75% de la nueva criatura. Entonces usted no va a ser distinto.
Pero un espíritu diferente hace la diferencia, nos hace diferentes. Para propósitos diferentes. Pablo decía, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Aleluya. Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Colosenses 3:5 nos habla un poco más claro respecto de esto. Dice, por lo tanto, hagan morir en ustedes. Pablo le está escribiendo a cristianos. Alguien en la congregación de los colosenses puede decirse, Pablo, ¿por qué me hablas a mí? Yo ya soy cristiano, nacido de nuevo, nueva criatura. Pero Pablo nos habla, nos desafía a un proceso diario. Hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Y luego empieza a mencionar inmoralidad sexual. Una vez más, nosotros estamos expuestos, no estamos exentos. De no la palabra de Dios no hubiera esto, ¿verdad? Y yo me atrevo a decir que en los días de Colosas había un avivamiento tremendo. No sé si estemos a la par de Colosas, mejor o peor, pero yo lo que sí sé es que me vale la pena tomar atención a lo que está escrito. Y una de las peores cosas que usted puede decir es codearle al que está al lado y decirle, ahí te hablan. La palabra de Dios nos habla a nosotros, a mí personalmente. Todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, esto es idolatría. Me pregunto yo si es que habrá avaricia en Norteamérica. Y si me permite, yo me atrevo a decir que hay más avaricia. No tienen tomates ahí, ¿no? No. Ok. Hay más, agua. Hay más avaricia, escucha eso. Y es simple lógica. Hay más avaricia en los inmigrantes. Los inmigrantes venimos, ¿ok?, de un tercer mundo, de condiciones un poco escasas, buscando el sueño americano. Y por lo general venimos con la idea de trabajar 5 o 10 años y volver millonarios a nuestro país. Y sin querer caemos en la avaricia. Caemos en la avaricia. Dice, por cosas como estas le sobrevino la ira de Dios a los desobedientes. Y Pablo le está hablando a la iglesia. Es como si Pablo dijera, desobedeces, te vienen consecuencias, la ira de Dios. Estamos estudiando en el Instituto Historia de Asambleas de Dios y revisando la historia de Asambleas de Dios nos hemos remontado hasta el año 1857, revisando algunos avivamientos que han habido en ese siglo, y uno de ellos fue en la ciudad de Nueva York. Empezó un tiempo de oración en una iglesia y luego se convirtió en un avivamiento que llegó hasta Europa, gente orando, cientos de personas orando, porque hubo una depresión económica. Pero todo avivamiento en la historia va de la mano, escuche esto, con observaciones, predicaciones y con consideración de esta doctrina bíblica, la ira de Dios. El evangelio y la ira de Dios no son dos cosas diferentes. Usted no puede presentar una buena noticia si es que no hubiera una mala noticia. Si todo está bien, si no hay consecuencias de ninguna clase y todo está bien, no hay consecuencias para la humanidad, ¿qué noticia buena puede presentarle usted?
Y esta es una doctrina que no se predica últimamente en la iglesia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ha ganado, escúcheme esto, ha ganado más el argumento de los pensantes. Dios es amor. ¿Cómo Dios puede castigar? El castigo es una evidencia del amor. Dios al que ama castiga, dice, ¿verdad? Al que recibe por hijo disciplina. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Menciona la gracia de Dios. Varias veces hemos dicho aquí que la gracia de Dios es más que el perdón, es más que la justificación. ¿Cuál es la gracia de Dios que hemos dicho aquí? ¿Alguien me dice, por favor? ¿Ah? ¿Ah? No. No, saquen un libro y anótenlo. Lo he repetido como varias veces. La gracia de Dios es más que el perdón, más que el favor inmerecido, más que la justificación. Si es que hubiera todo eso, y recibimos todo eso, y no recibimos nada más, quedamos igualitos que antes, con una manito enchapados. La gracia de Dios, la palabra gracia dice poder, influencia divina en el corazón del hombre. ¿Y qué quiere decir eso? El Espíritu Santo de Dios. Esa es la gracia de Dios. Es más que un favor inmerecido. Eso, recibo el perdón, recibo la justificación, me quedo igualito que antes. A menos que sea investido de poder, una buena naturaleza, una nueva naturaleza, un poder del cielo que me transforma, que me hace diferente, una unción, un espíritu superior. Esa es la gracia de Dios. Y dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. El Espíritu Santo de Dios es el que comienza nuestra fe. Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Esa es la gracia de Dios. Para salvación a todos los hombres. Escúcheme esto, bien interesante. Enseñándonos. Cuando uno aprende, por ahí dicen, el conocimiento es poder, ¿no? Y comenzamos esta predicación diciendo que el Espíritu Santo nos trae convicción de la verdad, convicción de pecado, justicia y juicio, que da fruto de arrepentimiento. Y aquí dice que la gracia de Dios nos enseña. Si usted aprende algo de un famoso maestro, filósofo sobre la faz de la tierra, lo que sea, usted va a cambiar su mente. Si usted aprende algo nuevo, usted va a salir diferente de esa nueva enseñanza, con ese nuevo conocimiento. Cuanto más cuando el Espíritu de Dios y la unción de Dios es dada a nosotros para salvación, nos enseña. ¿Esto de qué me habla a mí? Me habla de una jornada de crecimiento en la vida del creyente. En otras palabras, si usted es igual que ayer o igual que la semana pasada, si no ha habido un cambio en usted, entonces usted no está aprendiendo del que le está enseñando para salvación. Pero si la gracia de Dios ha sido dada a todos los hombres para salvación, enseñándonos, que nos enseña la gracia divina, que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, mi vida tiene que ir de gloria en gloria, de poder en poder, porque la gracia de Dios me está enseñando a que yo viva renunciando para poder vivir una vida sobria, justa y piadosa. Cuando cambiamos, no solamente dejamos de ser lo que éramos, sino que empezamos a vivir sobria, justa y piadosamente. Interesante, en este versículo primero dice que tenemos que renunciar a la impiedad.
para vivir piadosamente. Son dos cosas. Renunciar a la impiedad para vivir piadosamente. Tercero, la persecución de Daniel. La unción de Daniel que le hizo la distinción en Daniel, causó la persecución en Daniel. Usted va a decir, bueno, si es que ese es el resultado de la unción y del cambio, pues hay un precio a pagar por ser cristiano. ¿Sabía usted? Si no se lo han dicho, entérese. Del versículo 4 al versículo 8 vemos que los gobernadores se levantaron buscando causa para hacer caer en Daniel en relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y entonces hacen toda esta trama. Y es interesante, hay una ilustración que en un rancho por Pensilvania, vamos a poner Pensilvania, alguien había sembrado unas hierbitas en el jardín y justo nevó y se dieron cuenta de que había un conejo, que algún animal se estaba comiendo las plantitas sembradas. Y después de que nevó, la mujer se levanta y dice, estamos fritos. El marido dice, ¿por qué? Estamos plagados de conejos. Mira todas las pisadas. En la nieve había cientos de miles de pisadas de conejos. Había uno solo. Es interesante porque aquí habían 3 sátrapas, 120 gobernadores. Yo no sé si todos se levantaron a una, pero uno comenzó. Uno fue el que comenzó. Uno dijo, tenemos que hacer algo, porque de nuestra Daniel va a gobernar sobre todos nosotros. Pero mire cómo le presentan al rey. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes. Dijeron, todos los conejos. Hemos acordado. ¿Sabe que a veces el mal no es tan malo o no es tan temible como le pintan? Lo que pasa es que gritan más duro. ¿Qué le dijo Eliseo al empleado de él, al ayudante de él? Muchas gracias. Gloria a Dios, hay un teólogo. Le rodearon el ejército y Eliseo le dice al ayudante, le dice, no temas, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por eso es que dicen, lo único que hace falta para que el reino de las tinieblas avance es que los cristianos se queden callados. Pero nosotros una vez más somos llamados a hacer la diferencia, y podemos hacer la diferencia solamente viviendo con convicción y con compromiso. Se reunieron aquí y levantaron un alboroto. Podían haber sido 2 o 3 o 4 o los 120, pero no eran todos los magistrados y todos los príncipes y todos los capitanes. Firme este edicto, rey. Se levantó persecución. Segunda Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente. ¿Qué dice ahí? Padecerán persecución. Ahora, escuche, se repite la palabra en el versículo anterior que leímos 2 veces la palabra, renunciando a toda impiedad, que puedan vivir sobria, justa y piadosamente. Y aquí dice, todo el que quiera vivir piadosamente. Me llama la atención. Entonces, vivir piadosamente no solamente quiere decir dejar de hacer lo malo. Porque hay quienes dicen, yo ya no tomo, ya no fumo, no le hago mal a nadie. Así hay montones de personas allá afuera y están sin Cristo. Pero Jesús dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Y la palabra amor y la palabra piedad son compatibles o intercambiables en el contexto del que estamos hablando.
Vivir piadosamente quiere decir vivir expresando piedad, expresando amor. ¿Cuál es nuestra misión en Templo Calvario? Ser la expresión de la gracia y del amor de Dios. Para eso Dios te llamó. No te cuestiones más, no digas si es que es a predicar a miles, a 10,000, a ser el gran evangelista, el gran apóstol, el gran profeta. Deja que de eso se encargue Dios. Encárgate de vivir piadosamente. Busca momentos, busca oportunidades para demostrar el amor de Dios a otras personas. No hagamos como el sacerdote y los levitas que le vieron al viajero caído, ¿verdad? ¿Qué hicieron? La historia del samaritano. Le vieron caído. Estoy tarde al culto, dice, voy a la iglesia. No me puedo entretener. Uy, que Dios te bendiga, ojalá alguien te ayude. Busque la oportunidad, no pierda la oportunidad de ser la expresión, de vivir piadosamente. Renuncia a la impiedad. Viva sobria, justa y piadosamente. Ese es el deseo del Espíritu Santo. Pero los que hagan eso van a padecer persecución. ¿Sabe por qué? Porque al enemigo le rechina todos los que quieren ser la expresión de Cristo. Usted quiere que el enemigo le deje quieto, crúcese los brazos y diga, no, estoy tranquilo, soy cristiano y voy para el cielo. Pero propóngase vivir piadosamente. El enemigo se va a enojar, pero que se muerda un ojo. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Biblia no nos dice esto para que tengamos miedo. La Biblia dice esto para establecer una verdad. Pero una verdad poderosa. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Está haciendo frío? Ya terminamos. Escuche esto. Me van a hacer perder el hilo. Si pierdo el hilo no sale nadie de aquí. Ok, escuche esto. El piadoso, ¿cómo sé si soy piadoso? El piadoso vela por los intereses de los demás. Jesús es el ejemplo de piedad, de amor en acción. Es otra definición, piedad es amor en acción. ¿Y sabía usted que nosotros vivimos en una cultura? Usted nació en yo nací en esto, no conocemos otra cosa, vivimos en una cultura narcisista. Primero yo, después yo, tercero yo, y si queda algo, pues me fijo entonces en la necesidad de otro. Entonces, vivir sobria, justa y piadosamente es alguien que vela por el interés de los demás. Ser diferente, servir a los intereses del reino, no nos garantiza ser populares. Nos garantiza controversia, persecución, posiblemente perder amigos, pero ganar una familia. Ganar una familia, porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo y con el diablo. La persecución y las pruebas en Daniel resaltaron la convicción de Daniel. Vimos la distinción de Daniel, la unción de Daniel, la persecución de Daniel, ahora estamos viendo la convicción de Daniel. Versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes.
Esto es interesante, él no cambió en absoluto nada. Abría 3 veces al día, abría la ventana. Él no dijo, bueno, Dios conoce mi corazón. Voy a orar en secreto, Él sabe. No voy a abrir las ventanas para no meterme en líos. Pero él no cambió. ¿Por qué? Porque tenía convicciones en su corazón. Su compromiso era con Dios, no con el hombre, no con el rey, no con los sátrapas. A él no le interesaba si le quitaban en la posición o el puesto. Y él sabía a qué se atenía. A él no le interesaba o no le molestaba la idea de ir a un foso con leones. Él era uno de los principales en el reino. Él tenía que haber sabido las consecuencias del edicto, pero no le importaba. Yo aquí escribí unas cuantas líneas, quiero avanzar rápido. Si estás a favor de todo, entonces no estás a favor de nada. Estar a favor de los deportes no determina cuál es tu pasión, si es que es el soccer o el básquetbol. Si todo es importante, entonces nada es importante en realidad. Si no te paras firme por algo, caerás por cualquier cosa. El que no sabe qué es lo que quiere se conforma con lo que le dan. Estoy hablando de una vida sin convicciones. Hay una diferencia entre estar a favor de la religión y estar a favor de Cristo, su palabra, rendido a su espíritu. Es una vida de convicción. De convicción. Las convicciones no miran las posibles consecuencias. Y sí, puede ser que nuestra fe a veces traiga consecuencias. Yo he sabido de personas que pierden sus trabajos por la fe. Personas que prefirieron perder algo antes que hacer algo ilícito y traicionar su conciencia y traicionar su fe. Pero para eso hace falta tener convicciones. Ahora, no se sabe qué edad tenía Daniel en esta época. Algunos dicen que más de 70 años. Pero a la edad aproximadamente de 17 años, Daniel había tomado una decisión. En el capítulo 1, versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hubo convicción en él, desde jovencito. Y una convicción firme trae determinación. Una convicción firme trae compromiso. ¿Sabe usted que hay veces que nosotros le hacemos promesa a Dios y Dios no nos toma en serio? ¿Por qué? Porque Dios sabe, dice, no, tú estás hablando, estás hablando por sueño que tuviste anoche y el susto que pasaste hace un rato y para que no te boten del trabajo. Señor, te juro, Señor, desde ahora sí, no voy a faltar ni a un culto. El Señor sabe que. Pero el Señor toma en serio a los que están en serio con Él. Y Él sabe cuando hablamos de corazón. Y el Señor acepta un compromiso de los que tienen convicciones firmes. Dicen, Señor, aquí está el papel. Aquí está el contrato firmado. Llena tú los blancos. ¿Está usted dispuesto a firmar un papel en blanco? Un contrato en blanco con el Señor. Ciegamente. Ciegamente. Yo no tengo que pensarlo 2 veces. Que no hay amor tan maravilloso. No hay persona que desee lo mejor para mí más que Dios.
Su convicción le llevó a vivir una vida de compromiso con su Dios aún frente a la muerte. Y por último vemos la liberación de Daniel. Todo esto pasó y decimos, ¿y ahora qué? Daniel fue lanzado en el foso de los leones. Le voy a leer una porción bíblica, con esto concluimos. Daniel 6:14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera cuando oyó que Daniel estaba orando todos los días, 3 veces al día, a Jerusalén, y se supone que el edicto decía que nadie podía orar o consultar a Dios que no fuera él. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, escuche esto, es un rey pagano que tenía montones de dioses y sacerdotes a su lado, un sacerdote para cada dios y un profeta para cada dios. Le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. En otras palabras, ese ratito el rey se convenció. No digo se convirtió, se convenció. Apeló ese ratito, él oró a Jehová. ¿Verdad que sí? Dice: el Dios tuyo, a quien tú sirves. En otras palabras, Jehová, libra a este hombre que te sirve continuamente. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos de él, y él se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves con convicción y compromiso. Eso lo añadió. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Aleluya. Nosotros creemos en el ministerio de los ángeles, ¿sabe? Es bíblico. Es bíblico. La Biblia dice que muchas veces algunos han albergado a ángeles sin saberlo. Por ahí hay un dicho que yo no lo he encontrado en la Biblia, que dice: haz el bien y no mires a quién. Yo creo que es una gran verdad. Sin hacer acepción de personas. Hermanos, cuando vivimos una vida de convicciones, cuando servimos a los principios del reino, cuando estamos vendidos a la causa de Jesús, en el tiempo más oscuro de su vida, más peligroso, cuando esté con leones hambrientos dispuestos a devorarle, Dios enviará a su ángel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Aleluya. Para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso sin ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Gloria a Jesús.
Hablamos de 3 palabras en este mensaje, ¿verdad? En las 2 últimas semanas: convicción, conversión, compromiso. Y hay otra palabra más que comienza con C. Nuestro compromiso con la causa de Cristo determina directamente nuestra confianza en Dios. Por ahí dicen desde hace tiempo en la iglesia: al que no sirve, no sirve. Nunca me ha gustado ese dicho. Pero yo le traigo una nueva versión. El que no sirve es porque no confía. Es porque no confía en Dios. Piense usted. ¿Qué le detiene? ¿Cuáles son los obstáculos para usted no vivir una vida rendida un 100% a la causa de Cristo? Una vida de compromiso. ¿Qué le detiene? Trabajo. Bueno, no haga del trabajo su jefe, su punto de avaricia, su idolatría. Algunos dirán: Señor, la mujer que me diste. Algunas dirán: Señor, el panzón. No, no. No, yo no oí eso. Bueno. Señor, la mujer que me diste, Señor, el hombre que me diste. ¿Qué le detiene a usted de no rendirse, de no poner por evidencia su convicción, su conversión, con compromiso a la causa de Cristo? Y vuelvo a decir, dije al principio, no es un compromiso a esta iglesia, al pastor, a su líder. Si usted se compromete conmigo, va a fallar, y yo le puedo fallar a usted. Hoy día se acuesta enojado y deja de servir. Pero si se compromete con Dios, las cosas son diferentes. Usted va a hallar satisfacción en lo más mínimo que usted haga. En lo más mínimo. Para concluir, siempre se dice que mencioné esto la semana pasada, en varios sectores de la industria, de las finanzas, de iglesia y de todo lo demás, el 20% de las personas hacen el 80% del trabajo. Le llaman la ley del 20-80. Y esto es una realidad también en las iglesias. Entonces, el día de hoy comenzamos clase de membresía, ¿no? Y tenemos 5, 6, 7 personas que comenzaron hoy la clase de membresía. La clase se invitó, la invitación se extendió a todos la semana pasada. Todavía está a tiempo, puede venir la próxima semana, domingo a las 9:30. Comenzamos clase, o sea, llegue a las 9 para que empiece a servir. Llegue a las 9:15, comenzamos a las 9:30. Gloria sea a Dios. Aleluya. Le invito a ponerse de pie.